Bien, tengan buenos días. Estamos ya en la cuarta semana, chicos, con la clase de literatura española. Vamos a continuar esta clase hablando sobre algunos aportes del castellano. Y la próxima clase vamos a trabajar un poquito respecto a las obras literarias, ¿verdad? Que tenemos. Espero que ya hayan ido avanzando en su trabajo de coplas, del libro del buen amor y de Paloma. Recuerden cuando entreguen su trabajo, colocarle grado, sección, apellidos, nombre, así como se los explicaron sus tutores antes para poder identificarse y de esa manera pues sea más fácil encontrar sus trabajos y estar ahí pendiente de ello, ¿verdad? Igual recuerde que si usted tiene algún problema, debe notificarnos para ver de qué manera le podemos solucionar o ver cómo hacemos para que su trabajo ya sea de éxito, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar este día. Vamos a hablar, chicos, de los primeros testimonios del castellano y cómo es que la lengua ha ido evolucionando día con día, como usted ya pudo ver antes, ¿verdad? En los temas que hemos estado tratando. La agenda de este día, primero vamos a ver nuestro contenido socioemocional de la semana, el indicador del logro, una breve retroalimentación de lo que hemos estado trabajando, nuestro contenido y la consolidación al finalizar la clase. Vamos a hablar de la comunicación asertiva, que yo sé que usted ya lo ha estado trabajando en las otras asignaturas, pero es muy importante que día con día lo vayamos retomando. ¿Qué significa comunicarnos asertivamente, chicos? Que nos comuniquemos sin ofender a las demás personas. Ajá, muy bien. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más? Podría ser el estar comunicándonos asertivamente. La palabra asertiva viene de buscar, ¿verdad? El momento ideal o el momento idóneo para poder hacer las cosas. Usted lo puede hacer y cada día debemos de ir viendo la manera de cómo ser asertivos, de cómo pensar en lo que está sucediendo, lo que está pasando a mi alrededor y también comunicarme de esta manera, sin ofender, sin dañar, pensando lo que voy a decir, porque acuérdense que hay que pensar, ¿verdad? Bien, permítanme, solo le estoy dando acceso a los chicos que están ingresando ahorita. Y bien. Bueno, continuando, acá dice, ¿verdad? Que la comunicación asertiva es ese proceso mediante el cual se expresan sentimientos, pensamientos y opiniones en el momento oportuno y de una manera coherente, congruente, clara, directa, respetuosa, sin negar o desconsiderar los derechos de los demás. Para poder comunicarnos asertivamente debemos de pensar en ello, en expresarnos, pero sin violar, ¿verdad? Esos derechos de los demás y sin tener esa desconsideración. Bueno, vamos a ver.
estoy dando ingreso a los demás y siempre la pantalla se me bloquea cuando quiero dar el ingreso. Bien. Bueno, nuestro indicador de logros para este día es que usted pueda identificar los datos sobresalientes sobre el aporte que tuvo la lengua, sobre los primeros documentos escritos en castellano, las cuales son las glosas. Y también que pueda identificar, ¿verdad?, qué son las glosas emilianenses y qué son las glosas silenses. Recordemos que anteriormente en las clases habíamos estado hablando, chicos, sobre el origen y la evolución de la lengua castellana y ya habíamos comentado sobre cómo es que se da esta evolución. Desde las lenguas prerromanas, después que llega el latín como lengua del Imperio Romano a imponerse en toda la península, desaparecen las lenguas prerromanas a excepción del vasco o euskera. Después, ya en el siglo V, año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, recordemos que el latín se fragmenta y al fragmentarse el latín da lugar a las lenguas romances, entre ellas el castellano. A partir de ahí vamos viendo nosotros una evolución, vamos viendo cómo es que esta lengua se va haciendo más fuerte, se va expandiendo por toda la península y también hay otras lenguas romances que se hablan como el catalán, el gallego en la península, pero el castellano recordemos que es la lengua oficial. ¿Ah? Bien, esto recordemos también que hoy, a partir del siglo X, empiezan a aparecer algunos documentos, algunos textos escritos en castellano. ¿Quién se acuerda de las glosas que me quiera recordar un poquito? Esto lo vimos el año pasado en el primer periodo. Las glosas eran como anotaciones en libros que escribían los frailes del significado de una palabra. Muy bien, excelente. Que habían dos tipos. ¿Sí? Ajá. ¿Cuáles Las eran? silences y las ilemanencias, si no me equivoco. Ajá. Las silences y las emilianenses. Exacto. Muy bien, excelente. Esas son, ¿verdad?, las glosas tal como ustedes lo han dicho. Estos textos, estos primeros documentos escritos en castellano, aparecieron en el siglo X. Y aquí tenemos en la imagen un ejemplo, ¿verdad?, de esos manuscritos, porque imagínense, acuérdense también de que en aquella época pues no había impresora, ¿verdad? No había ninguna máquina que pudiera sacar todos estos textos. Entonces les tocaba a los monjes copistas estar de manera manuscrita haciendo estos textos. Igual toda la literatura, los textos históricos, científicos de aquella época. Vamos a ver. No me quiere pasar, pero ahorita sí. Para la actividad de la clase se les solicita, chicos, que puedan tomar apuntes en el cuaderno sobre lo que vamos desarrollando. Así que agarre su cuadernito, coloque en su cuadernito la fecha, la cual es martes 2 de febrero. Después de la fecha, vamos a colocar el tema, que es primero documentos escritos en castellano. Después de la fecha, coloque el contenido socioemocional. Y coloque ahí, ¿verdad?, comunicación asertiva. Después de la comunicación asertiva, puede colocar usted una frase o un pensamiento o su punto de vista sobre qué es la comunicación asertiva. Después de haberlo escrito, pasamos entonces al desarrollo de nuestro tema.
Para el desarrollo de nuestro tema, así como se los he colocado en la guía, para los que ya leyeron, en la primera hora clase se le va a pedir que de lo que estamos desarrollando pueda hacer un mapa conceptual. Acuérdese que en el mapa conceptual va el tema, van palabras y van explicaciones o definiciones de esas palabras. Usted, por ejemplo, pone, ¿verdad?, en su mapa conceptual el tema. Luego glosas, ¿qué es una glosa? ¿Cómo se dividen las glosas? ¿Qué eran? Lo que usted pueda absorber de la clase en este momento. Muy bien. Y acá tenemos los primeros testimonios o los primeros documentos del castellano. Estos textos se conservaban en castellano y, como les decía, inician o nacen en el siglo X. ¿Quién se acuerda qué significa la palabra glosa? ¿Qué será? ¿Qué será solo la palabra glosa? ¿Alguien me podrá decir? Bueno, la palabra glosa, chicos, significa de difícil definición. Así como nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro diccionario, hoy en día, por eso es que a veces hacemos glosarios. Y de ahí viene la palabra, ¿verdad? Glosa, glosario, porque el glosario es cuando nosotros tenemos una palabra que no entendemos, vamos al diccionario, buscamos su definición y de esta manera nosotros ya podemos comprender. Entonces las glosas eran de este tipo. Las glosas se dieron o se conocen de dos tipos, como ya decían por ahí. Las glosas emilianenses se llaman de esta manera porque nacen en el monasterio o ahí se encontraron en el monasterio de San Milán de la Cogolla, en La Rioja. Y las glosas silenses en el monasterio de Silos, en Burgos. ¿Qué eran? Pues eran anotaciones que se realizaban en el margen de textos que estaban escritos en latín y explicaban el significado de algunas palabras que en aquel momento no se entendían, eran, como la palabra lo dice, de difícil definición. Estas glosas, pues como usted recordará, y aquí en la imagen podemos ver ahí que aparece como una tipo lupa, ¿verdad?, que le da el zoom y ahí en el margen de la página pues podría ser que ya se puede explicar el significado de algunas palabras. Recordemos algunos datos importantes en el acontecer histórico de la península ibérica durante el siglo X. Y tal vez usted recordará que aparece un rey, el rey Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII. Y bajo el patrocinio de este autor es que se empieza a recopilar todas las obras que estaban escritas en lenguas diferentes, a traducirlas al castellano. Obras históricas, científicas, jurídicas, literarias, a partir de la Escuela de Traductores de Toledo. Esto hace que pues, la actividad lingüística que se estaba dando en el momento se reforzara, se hiciera más fuerte y por lo tanto, algo que tiene que ver con la lengua es que se convierte en un vehículo esencial de cultura para todo el reino. Y es ahí, ¿verdad?, cuando nosotros podemos ver que antes de que aparezca el rey Alfonso X el Sabio, en cuanto al castellano, unos siglos atrás, se empieza a ver que el reino de Castilla está ocupado en todo el centro de la península y se sigue expandiendo este castellano. Y por tanto, pues aquellos dialectos que estaban anteriormente, como el mozárabe, que ya les decía
la clase anterior, que era la modalidad hablada en la zona musulmana, entonces este viene desapareciendo. Y es ahí cuando empezamos a ver que el castellano a partir del siglo X tiene un gran poder, una gran fuerza, esa expansión por todo el territorio. Y ya, pues con el aporte de Alfonso X el Sabio, ya no se diga, ¿verdad? Mucho más. Con respecto a las glosas, las emilianenses son esas anotaciones que se hacían de diferentes lenguas para explicar el significado de esas palabras que no se entendían. Aparece un personaje muy importante, el cual es el monje copista. ¿Por qué un monje copista? Pues ya se los había dicho, que es porque él con su puño y letra hace esas anotaciones del significado de algunas palabras que no se comprendían. Yo me pongo en el lugar, por ejemplo, ¿verdad? De que si nosotros estamos hoy en día estudiando como ustedes, nos dejan una tarea, en este caso de inglés, la estoy traduciendo, un texto que lo estoy traduciendo, pero veo yo que hay algunas palabras que todavía no entiendo de ese texto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues entonces vengo yo y empiezo a ver de qué manera busco el significado de esas palabras, ¿verdad? Y así pues voy haciendo las anotaciones debidas, las anotaciones que tengo para poder después comprender esas anotaciones. Y las glosas silencias, chicos, si usted se fija, son comentarios de una lengua romance peninsular que eran realizadas también por los copistas de la Edad Media, donde en los márgenes de un códice en latín. Y estas se hallaban en el monasterio de Santo Domingo de Silos. ¿Alguien me quiere decir cuál es la diferencia que usted encuentra entre las glosas emilianenses y las glosas silenses en cuanto al escrito? No en el nombre, sino en el escrito. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice cuál es la diferencia que podríamos ver? Hola. ¿Alguien que me ayude, chicos? Tenemos acá las glosas emilianenses y las glosas silenses. ¿Cuál podría ser la diferencia entre una? Fíjense bien, dice, las glosas emilianenses son pequeñas anotaciones manuscritas y las glosas silenses, veamos por acá, son comentarios. Acá está, son comentarios. ¿Cuál es la diferencia entonces que podemos ver? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Ah, gracias. que las glosas silencias, que las glosas anteriores, no me recuerdo el nombre, son más chiquitas que las escrituras normales. Por favor, si usted tiene dudas, preguntas, si no me ha comprendido algo, dígamelo que yo se lo voy a volver a explicar con gusto para que nos quede clara la diferencia o qué es una glosa. Participen, por favor, porque la clase no se trata solo de estar hablando yo solita. Ustedes pueden participar, comentar, es lo ideal. ¿Ah? Las glosas emilianenses son pequeños textos o pequeñas palabras cortas que dan la explicación hacia algún significado. Mientras que las glosas silences ya son comentarios, o sea, ya son textos más grandes
con mayor explicación. Y aquí tenemos un ejemplo. En el margen de las páginas vemos esos comentarios, ¿verdad? Estas anotaciones que usted puede encontrar aquí alrededor, esas son las glosas. Esas son las pequeñas explicaciones por acá. Son las pequeñas explicaciones que se dan de Señor. algunas palabras que están acá y que no se comprendían en aquel entonces. Para nosotros todo esto va a ser tal vez que no lo comprendamos hoy en día, ¿verdad? Porque estaba escrito en una lengua diferente, ¿sí? Señor, tengo una duda. Dígame. Esto lo voy a enviar al correo. ¿Qué, corazón? Las presentaciones. No, mi corazón, todo eso está en la guía. Usted puede ver la guía de la semana que ya está alojada en la plataforma del colegio. Se va a la semana 4 y ahí está la guía, ahí está todo esto. Bueno, entonces tenemos acá, chicos, las glosas, ¿verdad? Que son los primeros textos que a partir del siglo X se empieza a ver en cuanto a la lengua. Después tenemos cómo es que el castellano va evolucionando, cómo va más adelante, ¿verdad? Ya en épocas posteriores. Hay un siglo que es el siglo XV, que se le conoce como el prerrenacimiento. En el prerrenacimiento estamos hablando de una transición de la Edad Media al Renacimiento, que ya se da en el siglo XVI. Un acontecimiento importante es que se une todo aquello político con lo religioso por los reyes católicos. Y esto vino a favorecer que el castellano se desarrollara ya como lengua nacional. El primer aporte lo hizo Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Acordémonos. Luego tenemos ya el aporte de los reyes católicos en cuanto al castellano como lengua nacional en el siglo XV. En este tiempo, específicamente en 1492, un personaje llamado Elio Antonio de Nebrija escribe la primera gramática de la lengua castellana. Y esto también da lugar a que el castellano se expanda fuera de las fronteras. ¿Debido a qué? Pues al descubrimiento de América, como usted recordará. Ya en los siglos XVI, que es el Renacimiento, y el siglo XVII, que es el Barroco, tenemos los llamados siglos de oro de la cultura española. Aquí ya se empieza a dar otro enriquecimiento lingüístico porque hay algunos cambios fonéticos en la lengua que viene a hacer que el castellano se convierta en lengua moderna. Usted que está leyendo las coplas a la muerte de su padre o el libro del buen amor, identificará muy bien esta parte. ¿Por qué? Pues el castellano que se hablaba en la época medieval era muy diferente a la evolución que este tuvo a partir de los siglos de oro. Ya después se empiezan a tomar anotaciones, ¿verdad?, de esos textos en una lengua castellana antigua, arcaica, a una lengua castellana moderna. Y nosotros leemos el libro del buen amor en castellano antiguo, en su versión original, y nos va a parecer como que estuviera hablándonos en una lengua diferente. Pero no, es en castellano también. ¿Qué sucede, chicos? Pues que la lengua fue cambiando, se fue modernizando, se fue evolucionando, y por eso es que nosotros encontramos un poco incomprensible algunas palabras, pero es el mismo castellano. Elio Antonio de Nebrija hace la primera gramática de la lengua con la finalidad de que todos y todas conozcamos cuáles son las normas, las reglas a seguir,
de acuerdo a la escritura correcta de esta lengua. Así nosotros, si tenemos dudas, pues vamos a la gramática para ver cómo se escribe una palabra de manera correcta, cómo se analiza, las oraciones, las clases de palabras, etc. Un dato que les quería compartir es que Elio Antonio de Nebrija fue bautizado con el nombre de Antonio Martínez de Cala. Era un gramático español, pero con el paso del tiempo, cuando él empezó a escribir sus textos, adopta otro nombre, el cual es Elio Antonio de Nebrija. Y así, pues, bajo este nombre empieza a publicar sus obras. Era, como les repito, el autor de la primera gramática de la lengua castellana. Y la obra más adelante fue traducida en varias, digamos, lenguas para dar una explicación a este castellano. Bueno, ahora para ir ya concluyendo con mi tema, en la guía también, acuérdense que los profes hacemos guías semana a semana del contenido que vamos a desarrollar en las clases y las alojamos en la plataforma del colegio. Usted solo debe de ingresar a la plataforma, ir al apartado lecciones y en lecciones puede buscar las guías. De igual manera va a ir a buscar los enlaces para las clases. En el caso de literatura española, creo que en las demás también, chicos, va a haber un enlace, el mismo enlace que les aparece ahí. Para la clase de martes y para la clase de jueves es el mismo. Ya usted deberá a partir de la otra semana buscarlo y dirigirse, ¿verdad?, a nuestra clase a través de él. Como les decía, la guía también les he puesto esta noticia que encontré, que fue publicada en el 2016, donde nos está hablando del tema que nosotros tocamos. Y dice que la Real Academia de la Lengua Española avala que Burgos acoge las primeras palabras escritas en castellano. Y acá, pues nosotros podemos ver que la noticia nos está diciendo que estos primeros testimonios escritos del castellano nos explica, ¿verdad?, que hoy en día, pues según varios estudios manuscritos, se cuenta que la Real Academia Española y en la práctica ya están, digamos, desde sus inicios acogidas de los lugares que ya les mencionaba, como el monasterio de San Milán de la Cogolla y el monasterio de Silos, donde fueron ya encontradas. Y según la investigación, pues nos explica que en esos tiempos, en finales del siglo IX, siglo X, ya encuentran textos antiguos que incluyen ya algunos términos en castellano. Y así, pues, cuando usted tenga tiempo, puede dedicarse a leer, a estudiar un poquito más sobre la lengua para que podamos nosotros también ir estudiando sobre este tema. Bueno, la última actividad que quiero hacer solamente es un repaso, a ver qué conocemos del autor, un poquito de la obra, de Coplas a la muerte de su padre. Yo les voy a compartir pantalla de este juego y ustedes me van diciendo las respuestas y yo las voy a colocar a ver cuánto acertamos. Es breve, ¿verdad? Es pequeño. Pero antes de pasar al juego les quiero preguntar si tienen alguna duda sobre nuestro tema, chicos. Hola, octavos. ¿Tienen alguna duda sobre las glosas? No, señor. No, señor. No, todo claro, ¿Qué les señor. pasa? Que hoy los siento bien calladitos. Vamos, ánimo. ¿Ya terminaron la tarea? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Vaya, se le acá oye. tenemos el juego. ¿Pueden ver la pantalla ya? Se ve negro. No, no, ajá, no se ve. Dice.
Salón Está cargando, Aramón ha quizás. empezado la fusión. Y solo eso es. Ajá. Muy bien. Bueno, vamos a ver, esperemos un ratito. a Ya ver se si ve, me señor. carga. Hoy ¿Se sí, ve? señor. Ya. Sí. Va, excelente, gracias. Vaya, este es solamente un juego para que nosotros retroalimentemos un poquito de coplas a la muerte de su padre, que espero que ya la hayan terminado de leer. Es corta, muy bonita la historia que trata, como ya hablábamos la clase pasada. Vamos a dar clic acá en jugar. Muy bien. Aquí podemos ver la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Quién me la lee? ¿Quién es el autor? Excelente. Jorge Manrique. ¿Quién es el autor de Coplas a la muerte de su padre? ¿Quién? Jorge Manrique. Jorge Manrique. Muy bien. Excelente. Vamos a ver, está un poco lento esto. Ya se nos va a comer el tiempo. Vale, dice, es una elegía dedicada a. ¿Cuál será la respuesta, chicos? Apurémonos que tenemos Padre 26 segundos. Rodrigo Manrique. ¿Qué? Muy bien. Su padre. Su padre. ¿Temas que trata? Manrique. Muerte, fortuna, ¿Qué vida, temas mundo trata? y Una fama. vida y mundo y fama. Muerte, fortuna, vida, mundo Muy y fama. bien. ¿Cuáles son las tres vidas? Vida terrenal, terrenal, de la fama y eterna. ¿Y qué es una copla manriqueña? Se me fue el tiempo. 8A, ¿Qué es una 4C, copla manriqueña? con rima consonante. Ajá. Exacto, acordémonos, ¿verdad? Que las coplas son versos octosílabos. Vamos a ver acá las respuestas. Uy, se me puso débil esto. Bien. Entonces, acá solamente para que nosotros recordemos un poquito, ¿verdad? Del autor de Coplas a la muerte, que decíamos que es Jorge Manrique. Luego tenemos los temas que trata, es una elegía, porque nos está hablando de el dolor que él siente hacia la muerte de su papá. Los temas que trata, la muerte, la fortuna, la vida, el mundo, la fama. También las tres vidas que todo aquello, cuando él hace referencia a que su padre fue un gran guerrero, y él pues apoyaba a la corona, ¿verdad? Y ayudaba para que todo lo que estaba en sus manos pudiese ser de buena manera. Son coplas los versos que nos da a conocer la obra. Espero que ya hayan terminado de hacer esta actividad, chicos. ¿Para cuándo la tienen? Mañana. Para el jueves. Para el jueves, ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es un cuadrito resumen. Ese cuadrito resumen, sí es muy importante que nosotros leamos las obras. Del libro del buen amor, vamos a leer solamente las primeras 10 historias. Vamos a ver, permítanme que esto se me quedó congelado. ¿Me pueden escuchar? Sí, señor. Sí, señor. Este Sí, se me señor. queda congelado. Bueno, entonces vamos a leer solo las primeras 10 historias y para la próxima clase quiero ver si usted puede leerse anticipadamente, ¿verdad? Porque la actividad de la siguiente clase va a ser el análisis de la disputa entre los griegos y los romanos. Anoten en su cuaderno. Leer la historia del libro del buen amor sobre la disputa entre los griegos y los romanos, porque ese texto es el que vamos a analizar. ¿Sobre la disputa de qué, señor? La disputa De los entre griegos y los los griegos romanos. y los romanos.
Sí, esa lectura vamos a analizar la próxima clase, el día jueves. ¿Ah? Bueno, ¿tienen algún comentario o pregunta, chicos, sobre la tarea que van a entregar el jueves? También pueden hacerla. No, señor. Señor, y No. si no es opcional, también podemos hacer el mapa mental de Paloma, ¿verdad? Sí, usted puede hacer el cuadro resumen, el cuadro comparativo entre estas dos obras o puede hacer el mapa mental de Paloma. Acuérdense que si hacen el mapa mental es muy importante que ustedes den a conocer la historia, que la historia se comprenda fácilmente sin necesidad de explicación verbal, sino a través de imágenes, de dibujos, de texto. Pueden utilizar palabras de enlace también para que eso sea más, digamos, fácil de comprender. Y ¿Sí? puede ser digital el mapa. No, tiene que ser manuscrito. Bueno, vamos a ir ya finalizando, chicos, para que ustedes se preparen para la siguiente hora clase. Trabajen, por favor, lean, hagan las cosas de una manera excelente y ya van a ver que van a alcanzar un gran aprendizaje. Bueno, se cuidan mucho. Me despido para que ya se vayan listos, ¿verdad? Adiós, señor. Gracias. Adiós, señor. Adiós, señor. Sí, señor. Adiós, cuídense. Yo, señor, muchas gracias.